Pues buenos días, nuevamente estamos aquí, es un placer estar con todos vosotros y más aún por placer presentaros a Bacham, profesor de yoga. Bacham, por favor, preséntanos, dinos quién eres tú, etcétera. Bueno, mi nombre es Bacham Singh, vivo y trabajo en Castelldefels y soy profesor de yoga. Muy bien, estupendo. ¿Y ahí tienes tu centro? Sí, en el mismo Castelldefels, sí, en el centro del pueblo. Fantástico, muy bien. O sea que para los que queráis, ya sabéis, yoga, un profesor de yoga, él humildemente se llama profesor, pero nosotros lo consideramos un maestro. Es con años y años de experiencia, es un gran sabio en yoga y tiene una especialidad que tengo entendido que es la yoga Kundalini, ¿sí? Sí, bueno, fundamentalmente Kundalini yoga, pero también hacemos un poquito de Hatha yoga. Ajá. Kundalini, Hatha y meditación. Muy bien, entonces vamos a ir por partes. Explícanos yoga, ¿qué es el yoga? Sí. ¿Dónde ha nacido? ¿Cuál es su origen? Etcétera. El yoga es una de las 6 filosofías de procedencia india. Tiene aproximadamente unos 5.000 años de antigüedad. Y bueno, tal como he indicado, la procedencia es india, ¿no? Entonces es una filosofía que está profundamente arraigada en la cultura de India y que de unos años para aquí pues ha ido arraigando también poco a poco en Occidente. Estupendo. Háblanos un poco de la etimología de la palabra yoga, que creo que es muy interesante, ya por algo que estuve leyendo. La lengua que se utiliza a nivel internacional como lengua madre, como lengua propia de la cultura india es el sánscrito. Entonces, yoga es una palabra sánscrita que etimológicamente significa unión. Unión en un sentido amplio de la palabra, unión en cuanto a esa búsqueda de unión con la esencia, con nuestra esencia a nivel individual, y unión también respecto a esa esencia del universo, de la divinidad. Estupendo, sí, porque algo que leí que me encantó, el significado leerlo, es que del origen de la palabra yud, creo que es, corrígeme si lo digo mal, viene también la palabra en castellano, yugo, y la palabra conyugal. Correcto. Que es unir por un lado los bueyes que hay harán el camino y por otro el matrimonio, la pareja, para un fin y un objetivo común. Muy interesante, eso, no lo sabía. Sí, no solamente es a nivel de físico y espíritu, sino también en comunión o con unidad con otros seres humanos. Sí, es en un sentido muy amplio de la palabra. Estupendo, muy bien. Entonces, esto ya nos lo has explicado, ha sido la primera pregunta. Pasemos a la siguiente. ¿Cuántos tipos de yoga hay? Originalmente hay un yoga. Luego este yoga, a través de los años y también de alguna manera de la intervención de distintas escuelas, linajes o maestros, de alguna manera lo que sucede es que se va personalizando, ¿no? Sobre todo cuando de alguna manera en los últimos años, en lo que sería la época moderna y en su irrupción en Occidente. Vale, estupendo. Ya desarrollaremos más eso. ¿Qué relación hay entre los distintos tipos de yoga? Bueno, el tronco común en sí mismo es la filosofía, ¿no? La filosofía de donde nace el yoga, la cultura de donde nace, que es la cultura india, y es sobre todo, bueno, unas bases que de alguna manera unen a los distintos yoga, que es la parte, como podríamos decir, entre comillas, escrita, ¿no? Como podrían, por ejemplo, ser los sutras de Patanjali, que es una fuente donde gran parte de los practicantes de yoga acaban bebiendo, ¿no? También puede haber otra fuente que puede ser la Bhagavad Gita, que a pesar de ser un libro para una gran parte, para una parte importante de la población india, a pesar de ser un libro religioso, es un libro que trasciende la religión porque también es una guía de conocimiento, entonces también es una de las bases filosóficas del yoga. Estupendo. Y acabas de decir el utras, dicho sutras. Explícanos qué son los sutras, por favor. Sí, los sutras son como, bueno, la palabra sutra vendría a decir algo así como aforismo, ¿no? Son frases cortas con un gran contenido de sabiduría. Que no siempre es fácil leer y mucho más comprender o entender, ¿no? Esto va un poco de la mano de la evolución personal de cada uno, ¿no? Según vamos creciendo, somos capaces de ver con más claridad
las cosas. Es como, no sé, cuando estamos en primero difícilmente entenderíamos una ecuación de álgebra, y cuando llegamos a un determinado nivel académico, entre comillas, pues somos capaces de entender una ecuación de álgebra. De alguna manera, los sutras sucede exactamente igual. Cuando la evolución del ser humano va creciendo, lo que un día para ti es un puro galimatías, pues un día vislumbras un pequeñito rayo de luz. Los sutras están en todas las tradiciones orientales. Está en el budismo, y está en el hinduismo, y está también evidentemente en la filosofía del yoga. Entonces los sutras de Patanjali es un señor que se supone vivió hace entre 400 y 500 años antes de Cristo, y fue como el gran compilador de todo lo que en aquel momento había, ¿no? Es considerado un Maharishi. Maha significa gran y Rishi sería como sabio, ¿no? Es un gran sabio, es un maestro de aquel momento. Y él, toda la sabiduría que compila en aquel momento lo plasma en unas escrituras que son los sutras de Patanjali, ¿no? Vale, perfecto, estupendo. Bien, ¿qué se consigue con el yoga? Esa es una pregunta muy complicada. Yeah. A nivel material, consigues encontrarte mejor contigo. A nivel físico o a nivel mental, que son las dos cosas que más palpamos directamente los occidentales. A nivel más metafórico, la idea sería que no tengas esa necesidad de conseguir ni de buscar nada, con lo cual el tema aquí ya en principio se podía complicar, ¿no? Claro, entonces se entra en la espiritualidad. Sí, claro. Sí, evidentemente, aunque hay una cierta corriente muy occidental en que una persona, con todo el respeto y el derecho al mundo, va al centro yoga, al estudio o al lugar donde va a recibir yoga, buscando simplemente una práctica aparentemente física y no quiere ni desea nada más, y está bien. Evidentemente no podemos dejar de banda de que el yoga es una filosofía y un camino de evolución, ¿no? Entonces, como tal camino de evolución, tiene un componente espiritual enorme. O sea, claro, no se puede separar ambas cosas van totalmente de la mano. Es un poco lo que le da personalidad al yoga. Claro, o sea, que aunque se busque simplemente una mejora física, sí, para tener un estupendo cuerpo y tal, sí, no hay duda que hay que entrar, quieras o no, en la parte espiritual. Claro, porque sí, es difícil que todo ese discurso interno que uno lleva encima de uno, ese parloteo continuo de la mente, con una práctica puramente física, acabe desapareciendo, ¿no? Claro. La mente es un compañero que va a estar con nosotros a lo largo de toda la vida, y es difícil que si de alguna manera tú no inicias un proceso de educación, de disciplina, para que en lugar de convertirse en un saboteador continuo de nuestra vida, se convierta en una herramienta inestimable. No puede ser, no es posible, claro, ¿no? No, entonces no se podría hacer yoga de esa manera. Bueno, sería otra cosa, sería una gimnasia más, ¿no? Que claro, está bien, el que decide hacerlo y sabe por qué lo quiere hacer está bien, pero claro, seguramente a poco que esté un poquito de tiempo dedicándose a eso, evidentemente se van a producir cambios en su interior que le van a hacer bucear en otras cuestiones. Muy bien, entonces ¿a quiénes le recomendarías hacer yoga? A todo el mundo. Lógico. Sí, no tiene límite ni de sexo, ni de edad, ni de condición física. Solamente personas que estén muy limitadas físicamente no podrían hacer nada, si estamos hablando de personas prácticamente a un nivel vegetal. Incluso la persona que físicamente, por lo que entendemos de físico, no pudiera hacer nada, podría meditar, podría entrar en el mundo de la meditación, que también es una parte del yoga, ¿no? Claro, claro. El yoga te da muchas opciones. Desde la imagen esa que tienen muchos occidentales de que es una actividad sumamente aburrida, donde te cruzas en una postura que ya para ti es un desafío, cruzar las piernas sí, en el suelo, muy incómodo porque no estás en el sofá, con los dedos así y un poco la cara de bobalicón, y dicen, bueno, eso del yoga tiene que ser terriblemente aburrido.
hasta la otra opción, cuando ya entras dentro, de pensar que el yoga es extraordinariamente exigente a nivel físico, e incluso que no, a lo mejor no está al alcance de gente que se podría considerar como un superatleta, ¿no? Cuando entran y conocen el mundo del yoga, se sorprende de lo exigentemente físico que puede llegar a ser el yoga, ¿no? Entonces, para una persona que tuviera minusvalías muy grandes, siempre quedaría esa opción, por ejemplo, de lectura de textos, de meditar, de esa introspección y esa búsqueda interior, ¿no? Muy bien, estupendo. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Es una disciplina, un método o una actitud de vida o ante la vida? Es una filosofía. Y la filosofía no deja de ser una búsqueda del ser humano de explicarse las eternas preguntas, ¿no? Claro. Es un modo de vida. Es un poco un compendio de todo lo que has dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cotidianeidad, enséñanos tú cuáles son tus actividades, cómo vives, porque vemos que tienes un turbante, vemos la barba. Cuéntanos un poquito entonces de ti. Bueno, el turbante y la barba son una decisión personal, es una cuestión personal que yo conjugo completamente con mi práctica de yoga, pero que no tiene nada que ver. O sea, el yoga no es sinónimo de religión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, mi aspecto llama la atención porque no es el aspecto habitual de las personas que nos encontramos en la calle en este país, ¿no? Si estuviéramos en India, en el norte de India, pues seguramente sería lo habitual, a lo mejor lo no habitual sería lo otro. Entonces, aquí, cuando una persona te da clase o vas a dar clase con una persona a tu lado, no te paras a pensar si no lo ves con barba o con turbante, si será cristiano, si será judío, si será musulmán, o en mi caso que soy sikh, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso personal, el turbante y la barba es porque soy sikh. Entonces este es el aspecto habitual de muchos, no de todos los sikhs. Claro. Porque evidentemente, igual que en el cristianismo, en el catolicismo, que es la religión que hay en este país, hay grados de compromiso, siempre personales, siempre para tomar de manera libre, ¿no? Claro. Entonces esta es una imagen muy india, pero que bueno, que es puramente circunstancial y temporal, como todo en la vida, ¿no? Que se corresponde entonces con tu filosofía con personal. Mi filosofía espiritual, sí. Perfecto. Estupendo, dime. Sí, ¿qué más ibas a decir? Repíteme la pregunta, por favor. Sí, es una disciplina, que has dicho que es una filosofía. Es una filosofía. Claro, es una actitud ante la vida. Sí. A mí hay una palabra que me gusta mucho a título personal, que es una palabra también un poco desconocida en el mundo occidental, y es la palabra tantra. Y me gusta porque es una palabra que dice mucho. Tantra, la etimología de tantra sería como urdimbre, como algo tejido, entretejido. Y yo creo que la vida es eso. La vida es algo que está entretejido. Entonces, aunque tenemos mucha manía de intentar parcelar acabar con poniendo etiquetas a todo, yo creo que la vida está muy lejos de ser todo eso, ¿no? Entonces, el yoga de alguna manera es ese eterno camino del ser humano por acabar sabiendo lo que no es para descubrir lo que es. Muy bien, estupendo, una buena definición. Muy bien. Por desecho, ¿no? Sí, porque todo lo demás son como sería esa otra parte, esa otra cara de la moneda, ¿no? Es ese ansia que tiene el ser humano, y sobre todo el ser occidental más que el humano, sí, de intentar tenerlo todo controlado. Entonces, para tener todo controlado necesita que cada cosa tenga un nombre, que cada cosa tenga un espacio, que cada cosa esté colocado en un sitio. Limitarlo. Sí. La cuestión es que la vida no es nada de todo eso, claro, y eso es lo que acaba comportando tanto conflicto en nuestro claro, discurso interior, ¿no? Sí, en el que las cosas no cuadran, en que las cosas no son consecuentes, y en que haga lo que haga siempre estoy descontento y no sé por qué. Claro, porque busco fuera lo que tengo que buscar dentro. Correcto. Sí, aunque de maneras distintas estamos todos en lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Hay jerarquías en el yoga? Y si las hay, ¿cuáles son? Es una pregunta compleja,
porque la estoy viendo compleja, no Yeah. porque sea compleja, ¿de acuerdo? Ujú. Desde un punto de vista nuestro, de cómo funcionan las cosas cotidianas que nos envuelven a nuestro alrededor, no es que hayan jerarquías, hay como... no sé, categorías, si podría ser jerarquía, bueno, podemos poner la palabra que queramos con la que más cómodo nos encontremos, ¿no? O niveles. Yo creo que tal vez sería la palabra más adecuada, sería niveles, ¿no? Para enseñar, evidentemente, aquí actualmente, hasta la fecha, parece ser que hay un proceso que acabará cambiando todo esto a nivel gubernamental, que hasta ahora no estaba reglamentado. Lo que hay son cursos de formación que habilitan a las personas que los realizan y que terminan de manera adecuada, con un determinado número de horas, pues a ejercer luego la profesión. Entonces, un primer nivel sería el de instructor o monitor y un segundo nivel sería el de profesor. Luego, ya dependiendo de la familia, del linaje o de la rama del yoga en donde tú estés introducido, sea una asociación, una federación, pues a lo mejor hay algún otro nivel. Por ejemplo, en el mundo de Kundalini Yoga también además hay luego el nivel de maestro, ¿no? Uh-huh. Desconozco si en otras líneas pueden haber o no, pero es probable que puedan haber. Pero eso es a un nivel como muy occidental, porque tenemos esa necesidad patológica de poner títulos, de tenerlo todo reglamentado. Sí. Entonces, tradicionalmente en India esto no ha funcionado así, aunque seguramente ahora si vamos a India nos podemos encontrar universidades en Delhi o en cualquier otra parte donde ya está todo también muy reglamentado de esta manera. Incluso ir a India en determinados momentos de tu vida o vacacionales y aprovechas para hacer un curso intensivo en un mes y te dan un título de instructor, ¿no? Pero claro, es la ley de la oferta y la demanda. Claro. Viene el guiri a hacer yoga, quiere un título, yo se lo doy. El indio es muy negociante. Es muy catalán, lo creo, sí. En el buen sentido de la palabra. O sea, claro, si tú te puedes ganar la vida de alguna manera con aquello que conoces, lo haces. No lo digo de manera negativa, no, en ese aspecto de cómo funciona la economía de manera habitual, ¿no? Entonces, la imagen más tradicional, entre comillas, más romántica del yoga es la clásica imagen de que, bueno, hay alguien que por su proceso la vida lo convierte en un maestro, y este maestro tarde o temprano tiene alumnos. Alumno sería más una palabra occidental. A nivel indio sería más bien la de un discípulo, pero no un discípulo desde el punto de vista que tenemos el occidental. Claro. El problema de las palabras es a veces la aplicación inadecuada de ellas, porque entonces podemos llegar a confusión, ¿no? Entonces lo lógico era eso un poco, esa tradición de que en un momento determinado hay alguien que tiene un conocimiento, una sabiduría y que lo transmite a ese otro que se acerca en un momento determinado. Entonces esa tradición de que tú te acercas a alguien que te puede enseñar, evidentemente tienes que insistir un poco en la puerta, ¿no? Picar a lo mejor más de 3 veces hasta que si crees que eres digno, te empezará a enseñar, y eso conlleva tiempo, mucho tiempo, y con el tiempo, ese tiempo te va a convertir a ti a su vez en maestro, ¿no? Entonces esa ha sido como la enseñanza típica en India, tradicional, es la enseñanza de la vida, no es la enseñanza de un colegio, de un instituto, de una asociación o de una federación. Sí, pero bueno, los tiempos evidentemente cambian, las tradiciones cambian, el ser humano se va adaptando a lo que va trayendo la vida. Claro. Sí, donde no se mide el tiempo. Claro. El problema está que en Occidente todo el tiempo es dinero. Y entonces al ser el tiempo dinero, pues todo tiene que ir deprisa para... Pero bueno, yo creo que el resumen de todo es que sucede lo que tiene que suceder y nos pasa lo que nos tiene que pasar. Entonces, todo es para bien. Falta esa claridad para acabar entendiendo que realmente es así, ¿no? Y eso es lo que cuesta. En eso nos puede ayudar el yoga. Claro, entonces digamos que resumiendo un poco, lo que hace el yoga es ayudar a que la persona se encuentre a sí misma, vaya adentro. El yoga no ayuda a nada. El yoga te da herramientas. Perfecto. O te da conocimientos. Ajá. Venimos a la vida a realizar algún trabajo, ¿no? Cada uno sabrá, ojalá, qué es lo que tiene que realizar. Pero la base de todo ese trabajo a realizar pasa por el individuo, por la persona. La persona es la herramienta. Entonces,
de nada sirve el trabajo que tengas que realizar si primero no cuidas la herramienta. Claro. Y esa es la base de todo. Entonces eso es lo que nos cuesta entender. Es lo que nos cuesta descubrir. Porque si te cuesta entenderlo o no, ya estás inmerso en un cambio que tardará más o menos en llegar. Pero nos cuesta entender que a lo primero que tenemos que prestar atención, que lo primero que tenemos que cuidar en esta vida es la herramienta, y la herramienta soy yo. No es lo que hay fuera, no es lo que está más allá, no eres tú. Tú eres tu herramienta y yo soy mi herramienta. Claro. Entonces, el yoga te puede permitir, te puede aportar luz para darte cuenta de ese hecho, de que tú eres la herramienta. Pero la mejor herramienta del mercado no sirve para nada si no la sabes utilizar y no la utilizas. Entonces, incluso en el yoga puede suceder eso. De nada sirve que yoga te pueda aportar una serie de cosas si luego por tu parte no hay regularidad, no hay disciplina, no hay amor en tu práctica, no hay devoción en tu práctica. De alguna manera no va a suceder nada si tú no crees en ti y tú no inviertes en ti. Claro, entonces el yoga requiere, un poco volvemos a una pregunta anterior, una actitud ante la vida. La vida requiere una actitud. La vida requiere una actitud. El yoga no es algo aparte de la vida, el yoga es la vida. Vale. El yoga es, como hemos dicho al principio de la entrevista, significa unión. Entonces, metafóricamente hablando, yo sé que a lo mejor hay alguien que a lo mejor no se puede sentirse identificado con eso, ¿no? Pero todo es yoga, porque no existe nada si no hay esa unión. Entonces podríamos utilizar lenguajes o palabras diferentes dependiendo de las tradiciones o del tema que estemos hablando, pero si algo tiene el yoga es que tiene un lenguaje sumamente metafórico. Entonces es esta como esta clásica conversación que se ponen dos personas a hablar, ¿no? El maestro y el otro, el alumno, el que se acerca en busca de un poco de luz, de pregunta, y al cabo de la media hora desiste de hablar del maestro porque te dice mucho y no te dice nada, claro, ¿no? Y eso te vuelve loco, te pone de los nervios, ¿no? Y dice, bueno, pero no me puedes hablar claro. Él te está hablando claro. Sí, lo que claro, pasa es que no te das cuenta. Claro. Llegará un día que entenderás lo que te dijo. Es lo de la ecuación, ¿no? Si yo no estoy preparado para resolver una ecuación de álgebra, por mucho que me lo pongas muy grande, con un tamaño de letra súper grande y muy espaciado para que mis ojos lo vean bien, aquello para mí va a seguir siendo un galimatías. Entonces, no es que los maestros de alguna manera se entasten en hablarnos de una manera metafórica y esotérica y ocultista para que yo no me entere y yo no pueda crecer espiritualmente o como ser humano, no, es que mi ignorancia es enorme, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hace el yoga, o al menos en mí lo ha hecho, es que día a día te das cuenta del tamaño de tu ignorancia, cada día te das cuenta de lo ignorante que eres, ¿no? Entonces, en ese proceso uno si lo reconoces, evidentemente, cada día te hace ser un poquito más humilde. Entonces, por eso seguramente al final los maestros acaban hablando con el silencio. Claro. Bien, sí, entonces, claro. Si parloteamos mucho, seguramente es porque estamos todavía muy lejos de eso. Muy bien. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia? Vale. Bueno, a ver, nos dicen que se nos acabó el tiempo, perdón, no vi la luz. Pues entonces nos despedimos aquí. Deja tu dirección, por favor, tu email, y nos vamos despidiendo y otro día ya continuaremos con las preguntas. Sí, el email es econcar, K de kilo, ONGKAAR@hotmail.com. Sí, como no lo habréis memorizado, ya la pondremos escrita debajo. Y la dirección es Avenida Constitución 212, letra D de dedo, tercera planta de Castelldefels. Estupendo, muy bien. Pues ha sido un placer compartir este largo rato que nos hemos extralimitado y será hasta la próxima. Gracias y adiós. Gracias. A ti. Gracias.